En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Locutor, periodista, cantante y mucho más. Con nosotros, Víctor Rapetti. Un gusto saludarte. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Fabián y Nicolás. La verdad que es un gusto estar acá, en esta casa. Bueno, Víctor, gracias por venir. Y lo primero que quería preguntarte es, ¿cuántos años en el rubro periodístico, en el rubro de la locución? Porque sos una de las voces más conocidas de la ciudad. Claro, pero además porque las etapas fueron primero la locución, después el periodismo y simultáneamente algunas otras cuestiones. Pero atrás del micrófono, digamos que estamos en los 50 años este año. ¿Y cómo surgió todo, digamos? Y apareció la idea en la cabeza de usar un micrófono de chiquito, el típico juego, un medio estereotipo eso de que agarras el palo de escoba y estás en el patio de tu casa y presentás a la orquesta de Mariano Mores, una cosa por el estilo. Es decir que eso empezó como un juego. Yo siempre cuento la misma historia, posiblemente porque me crié dentro de un cine, literal me crié, ahora se usa mucho literal. Dentro de un cine, mi viejo pasaba las películas, yo iba a las funciones muy repetidamente, muy seguido, así que de chiquito fui, digamos, un poco metiéndome en la cuestión esa del sonido del cine, las voces del cine, los idiomas del cine. Digo que yo por ahí, el motor, analizo ahora en perspectiva, uno con el tiempo dice, puede haber partido de ahí, y de lo que en ese momento tenía como mágico, de que había una radio en la ciudad y que esa era la única radio, y que uno jugaba el juego de sentirse parte de eso, de meterse en la historia de esa caja que sonaba, siendo parte del juego. Posiblemente ahí. Y un día me dijeron, como me veían jugando a presentar a lo mejor los primeros grupos de rock que había, y yo tenía 16, 17 años. Y un día con 16, no sé si 17 cumplido, creo que con 16 aparecía haciendo la voz del estadio en la cancha de Estudiantes, después con 17 entré al canal, después con 19 o 20 entré a la radio Río Cuarto, y así fueron dándose las etapas, ¿no? ¿Y en qué cine tengo la curiosidad? ¿En cuál El Cine Gran Sud. El Cine Gran Sud, donde ahora hay una sucursal. Yo hice una canción hace poco que se llama Fantasmas del Gran Sud, que en realidad le tomé prestada la idea a Serrat, que él habla de los fantasmas del Roxy. Los cines se fueron convirtiendo en bancos. Eso pasó en Río Cuarto también, un par de veces, donde es ahora el BBVA, estaba el Cine Gran Sud, donde mi viejo pasó películas más de 30 años. ¿Y algún referente en ese momento, Víctor? ¿Referentes de qué? De la locución. Sí, de la locución estaban todos los referentes. Es decir, los referentes de Río Cuarto, que eran Jorge Oviedo, Jorge Olivera, Julio Girard, y en el país, en lo nacional, te digo esos tres, pero había muchos más, ¿no? A veces se enojaba Norma Simón cuando le decía, yo cuando era chico escuchaba Recreo Infantil, porque decía, no me digas eso. Pero por ejemplo, escuchamos a Badía, era quedarse a la noche escuchando Badía. Y mi viejo era muy radiero, muy de escuchar radio. Si había un partido a las bolitas que se transmitía, mi viejo estaba escuchando la radio, escuchaba el básquet de Bahía Blanca, escuchaba el fútbol de Uruguay, al primer Víctor Hugo, que es desde Uruguay, y a lo que había en Río Cuarto, lo que terminaba la programación. En aquel tiempo por ahí se apagaba la radio, aparecía mucho más fuerte del Plata, y estaba Imagínate, Flecha Juventud, Juan Alberto Badía, Graciela Grace Mancuso, Beatlemanía, 1, 2 de la mañana, dormite que mañana tenés clase. Claro. No, es que en aquel tiempo la radio era todo, ¿no? Y hoy, ¿cómo la ves a la radio? Porque seguís en la radio, estás trabajando como corresponsal de Cadena 3, pero me imagino que también escuchás. Sí, escucho radio, hago zapping, trato de tomar. Me sorprende, por ejemplo, algunas radios que tienen todavía formatos muy clásicos y mantienen la sonoridad de la idea original, como por ejemplo Radio Rivadavia en Buenos Aires. Algunas cosas de esta radio que mantienen cierto formato
histórico, pero en general es como que la radio ya no es lo que era en términos de lo que no son los otros medios, la gráfica, la misma televisión. Se atomizó el espectro de tal manera que aquellos que manejaban 2 o 3 medios en la ciudad ahora tiene múltiples canales. Los canales digitales, la migración a las nuevas tecnologías, ha hecho muchos cambios y es difícil, por ejemplo, que suceda lo que pasaba en ese tiempo, donde, por ejemplo, todo el mundo estaba a las 13:30 escuchando la radionovela. O todo el mundo acá, toda la ciudad, toda la comunidad, estaba enganchada con los espacios radiales que conformaban casi un monopolio de eso, ¿no? En eso ha cambiado mucho la radio, en cómo se hace. Es como cuando vos elaborás un producto, ponele alimenticio, ¿no? De esos salamines muy buenos de tu zona, Fabián. Ahora hay máquinas que los fabrican, pero sigue habiendo gente que los produce artesanalmente. Esa mano directa de muchas personas, por ejemplo en un diario, ¿no? El fotocomponedor, el fotógrafo, el redactor, el de la imprenta, el de la otra sección, eran toda una especie de orquesta, una sinfonía de voluntades para terminar elaborando un producto comunicacional. Lo mismo pasaba en la radio, lo mismo pasaba en la tele. Hoy los sistemas nos remiten a que una persona genere un hecho comunicacional, un producto comunicacional, si querés. Bueno, es distinto el resultado final, porque tal vez a uno le falta esa composición orquestal que advertía antes. ¿Y vos estabas en la radio cuando era todo guionado o no? ¿O no llegaste a esa etapa? Estuve en una época en que hacíamos los programas, por ejemplo, de los sábados, ¿no? El programa de esta hora era un programa guionado. Turismo internacional, cóctel de curiosidades. Me tocó hacer un personaje que se llamaba Atlantis, un ser sin tiempo, hijo de Febus y Agorá, viene desde la historia. Bueno, era un programa de revisionismo histórico. En realidad no era otra cosa que tratar de lograr la continuidad de lo que había hecho antes Julio Girard, que se llamaba Gotar, otro personaje, digamos, imaginario de la historia. Y luego, qué sé yo, había mariposas de cristal, pececitos de colores, todos esos programas. Y hasta inclusive los programas en vivo que se hacían en el Salón Auditorio. Yo empecé en los tiempos de Rivadavia 180 y continué en este edificio, donde venían los artistas que visitaban la ciudad, y había un departamento de guionistas, de creación, se llama. Y los libretistas escribían un guión en donde se presentaba al artista que actuaba en ese fin de semana en Río Cuarto. Hoy en Panorama 16... contamos con la presencia del gran artista argentino, el cantor de tangos Jorge Valdés, que acompañado por tales y tales músicos va a interpretar Y ahí había lugar para 1 o 2 preguntas y el resto era leer el guión, claro, y darle pie al cantor. Claro. Por ejemplo. Sí, otra radio, ¿no? Claro. Era un poco más esquemático en algunos espacios. En otros espacios se fue como soltando. Hay una época, justo yo entro en esa, que es la época del proceso de reorganización nacional, donde venías en el transparente viendo cómo tal tema de tal autor o tal cantante o tal artista se prohibía por una cuestión ideológica. Entonces había como que leer en el contenido de los programas más larga duración o en la trasnoche, había que andar continuo si leías el cable de Telam o el de Noticias Argentinas. Si leías el cable de Telam, agua va. Si leías el de Noticias Argentinas, fíjate qué lees. Había una autocensura que generaba la censura, claro, y que en realidad hacía que los contenidos fueran mucho más rígidos. Entonces, reírse no era un acto lícito dentro de la programación. Y como era todo medio con mordaza, te reías, nos reíamos y salía la risa, pero tal vez no se explicaba de qué. Pero eso se rompe, se quiebra, gracias a Dios, se abre en principios de los años 80 con una generación que en Buenos Aires irrumpe con mucha fuerza, Pergolini y otros más, ¿no? Muchos más, Lalomir, bueno, gente que empezó a reírse de las cosas de la vida y a contar de qué te reías. Esa cosa rompió un poco el molde, el cartón, claro, y chau libretos, empezaron a desaparecer.
pero ya habían empezado a desaparecer en los programas de contenido general porque había una mínima conversación. No era que era todo tan orquestal y leído, es decir, tan a partitura. Pero luego sí, luego es como que ya no, casi empezaron a desaparecer hasta los programas cortos de libreto. Salvo, por ejemplo, el concierto del domingo, que vos tenías que leer sobre la obra de Rachmaninoff, tenías que saber algo y tenías que practicar la fonética del idioma al que ibas a referir. Claro. Bueno, eso también exigía mucha más preparación, más tiempo para producir, porque, digamos, no era, llego, me siento en el micrófono y digo lo primero que se me cruza por la cabeza. Claro, era muy lindo eso, Sí. pero también era bastante irresponsable. Yo no sé si era tan bueno que no hubiera, por ejemplo, y no había, mesas de producción para ordenar al menos la idea. Trabajábamos un poco, sí, ad libitum, que dirían en la música, ad libitum, a la parrilla. Y no sé si estaba bueno. Está bueno desde el punto de vista de la libertad de la expresión, pero no de la densidad o la calidad del contenido. Totalmente. Bueno, hoy está muy en boga el tema del streaming. Sí. Incluso la mayoría de las radios AM de Buenos Aires y también del interior del país transmiten en vivo, digamos, por la frecuencia de la amplitud modulada o por YouTube. ¿Qué opinas del streaming y de esto de que todo se vea todo el tiempo? Supongo que habrá personas que han estudiado el fenómeno desde el punto de vista técnico y le habrán encontrado una definición mejor que la que yo puedo ensayar acá con ustedes. No es porque me tome por sorpresa, porque es un tema del que hablamos los que estamos en los medios. ¿Cómo es? Es el turno de hacer el streaming. Donde trabajo yo se está armando una sala nueva para eso, y así sucesivamente. Es como que todo el mundo no quiere quedar afuera. Hay gente acá que lo está intentando con distintos resultados. Creo que primero el problema del streaming es la gran atomización, voy a repetir esa palabra, la multiplicidad de canales a donde finalmente se producen estas cosas, como en realidad no se ve mayormente en vivo, sino que queda colgado en el YouTube, entonces lo buscas cuando querés, está bueno, pero cambia el vocabulario de la inmediatez que representa la radio. La radio es el aquí y ahora de las cosas. El streaming no, es una conversación con una temporalidad más relajada, más flexible. Estamos hablando de un tema de hoy, de mañana y de pasado, porque si no, no tendría sentido. Pero por otro lado, la dinámica me parece que tiene de novedoso respecto de la radio o de un cierto formato de radio, que en la era de la cultura de la imagen están las caras de la gente, está el lenguaje gestual que enriquece, tal vez que refuerza, o que en todo caso completa la necesidad de los que utilizan el elemento rectangular vital que hoy es el celular para ver, quieren ver, además de escuchar. Qué sé yo, no sé si es una buena definición lo que estoy diciendo. Si me gusta, me atrae, te diría que no me atrae tanto. Me atraería tal vez en aquellos que me atraían para escuchar en radio. A mí me gustaba verlo al Negro Guerrero Martínez, me gustaba verlo a él. Claro. Pero había una densidad de contenido expresivo y de potencia de lenguaje y de profundidad de mensaje que lo hacía atractivo a él y verlo a él. Pero ver, qué sé yo, a algunas actrices y algunas personas haciendo streaming hoy no me resulta, digamos, tan seductor. Pero convengamos una cosa, soy un viejo, así que estoy en la tercera edad. Así que me cabe, digamos, una disculpa en ese caso. Bueno, Víctor, vamos a ir a una pausa, te vamos a dejar una pregunta para cuando regresemos, Bueno. y tiene que ver con cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dado tu profesión. En un ratito nos responde Víctor Rapetti en primera persona. Regresamos de la pausa. Víctor Hugo Rapetti con nosotros. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dado la profesión, Víctor? La mayor satisfacción es haber podido aprender a adaptarme en el transcurso del tiempo a esta actividad con toda la mutación tecnológica que ha tenido y que hoy por hoy me pueda permitir
jugar en el mundo digital a hacer esto y sentir que todavía tengo ganas. Es decir, sentir que todavía tengo ganas de seguir haciendo esto, te diría que es una gran satisfacción. Podría marcarte hitos, qué lindo fue recibir un Martín Fierro, qué bonito fue. Ustedes querían ir por ese lado. Pero la verdad que yo he tenido muchas satisfacciones, hermosas satisfacciones, que no te olvidas nunca más. Estar sentado media hora charlando con Armando Tejada Gómez es una gran satisfacción. Para mí era un honor, pero como él, con Víctor Heredia, o con León Gieco, con un montón de artistas, particularmente músicos, que son personas de mi singular admiración. Haber entrevistado a muchas personas del ámbito de la cultura, de la música, de la política, y haberme sentido después a gusto con el trabajo. Por ahí suena medio, ¿cómo se llama? Autorreferencial, medio... Pero me he escuchado, al principio no me podía ni escuchar. Es más, no me puedo escuchar con las viejas grabaciones. Pero después con el tiempo fui aprendiendo a conocerme y a aceptarme. Pero mis satisfacciones son esas, son algunos personajes que pude entrevistar y cómo luego fui entendiendo el vocabulario de pasar de grabar en un grabador, así que corría con cinta, ir a cubrir un evento con un grabador a cinta, un Uher alemán, y hoy poder hacerlo con cualquier elemento de mano, y haber visto la televisión en blanco y negro cuando empecé, a todo esto que tecnológicamente se puede producir acá, como lo hacen ustedes, es una satisfacción porque pude ver toda esta, creo que culturalmente, pasó con los cines, pasó con los teatros, pasó hasta con las canchas de pádel, cómo se fue modificando el escenario, ¿no? Eso y haberme dado el gusto de trabajar con mucha gente con la que todavía me une el afecto, el conocimiento, la posibilidad de saludarse en la calle con la gente, y que algunos se acuerdan. Yo el otro día en un cache que tenían una tormenta, fuimos por ahí, y la gente se acordaba que me había escuchado hacía 40 años, entonces por ahí no entendían que todavía estuviera trabajando. Víctor, nombrás un poco a la gente con la que trabajaste, ¿te dio amigos la profesión de locutor, de periodista, del medio? ¿Tenés amigos? Tengo amigos, pero no han sido amistades de esas, voy a comer a tu casa, muy poquitas. Esas son muy poquitas, son con los dedos de una mano. Pero sí entiendo que ha quedado un conocimiento más cercano a la amistad que a la relación de trabajo compañero o patrón-empleado. Ponele. Entonces, creo que sí, que me ha dejado buenas relaciones humanas, muchas mejores y buenas relaciones que las malas, digamos. Las malas han sido muy poquitas. Y te diría que las voy olvidando. La otra faceta de Víctor tiene que ver con la música, ¿cómo llega a ella? Y por la misma razón que decía al principio, yo creo que es eso. Aparte en esa época, como decimos todos los que somos de esa generación, nos criamos juntando figuritas en blanco y negro de los Beatles, en el kiosco de la vuelta, yendo a conseguir el 45 RPM que venía en la disquería de la esquina de la plaza, pasándonos los acordes de la guitarra con los vecinos del barrio que ya tocaban la viola, y aprendiendo, fui a estudiar por música, rendí primer año con la pobrecita de Yupanqui, leyendo la partitura, pero cuando tuve 12, 13 años era el río, el picnic, el 21 de septiembre, la guitarreada, y eso fue como, bueno, metiéndote en un mundito particular. Eso me llevó después a conocer a otros músicos de otros géneros a los que yo no llego a tener la capacidad de jugar, pero estuve 19 años presentando el Festival de Jazz de Río Cuarto, o fui a presentar el Festival de Jazz de Avellaneda, o el Festival de Jazz de Santa Rosa de la Pampa, y me di el gusto de ser telonero 2 o 3 veces de Juan Carlos Baglietto, la última vez hace 2 o 3 años en La Falda, en el anfiteatro, donde surgió a la fama con la trova rosarina, fuimos a telonear a Baglietto. Esas cosas que por ahí no me dieron plata, no me dieron certezas económicas, ni viajes a Europa, porque no hice ninguno, no lo tengo ni en los planes, ni en el presupuesto calculado. Pero he tenido muchas satisfacciones, te diría que son una paga mucho más alta que todas esas cosas del estereotipo del bienestar económico, ¿no?
Y digamos, hoy, ¿cuáles son por ahí los temas que te generan más interés al momento de cubrir? Hoy los periodistas estamos acostumbrados de ir a todo tipo de eventos, porque no te puedes encasillar en periodistas de policiales, periodistas de economía, pero vos particularmente, que también andás mucho por la calle, ¿qué es lo que Me más? han interesado mucho por ejercicio de algunos casos en particular los temas judiciales. Me han despertado interés ir a verlos, me he quedado a todas las audiencias de algunos juicios y he sido el único que se ha quedado en todas las audiencias. Fabián te puede dar fe de eso, porque me atrae el recurso de un proceso en términos de cómo se desarrolla más allá de que uno no es abogado, va aprendiendo del ABC de cómo las personas pueden esquivar o afrontar la verdad de una acusación, de un proceso, cómo es el comportamiento de las personas que además tienen que administrar justicia. Eso me atrae mucho, pero me atraen muchas cosas más. Yo no puedo decir, me gusta más esto. Yo, por ejemplo, sigo estudiantes hace 6 años en la Primera Nacional, y te diría que voy a disfrutar de ver estudiantes y de paso paso la info, o me relato el gol o un penal que justo cobraron para la radio. Y la verdad que lo disfruto, y disfruto de eso como disfruté 15 años relatar automovilismo, o hacer un montón de cosas de ese tipo. 2 de abril fui al acto que se hizo y entrevisté a la madre de un veterano de guerra. Y en la narración de ella, de estar viviendo en el campo y de enterarse que los soldados volvían y ver venir un auto y que del auto se bajaban personas y no veía a su hijo, a Rubén, Blasa, que así se llama, me contaba la historia, y de cómo ella sintió que no iba a aparecer, que en un momento apareció. Esas cuestiones esas historias de vida muy profundas, de revelaciones muy íntimas que las personas te están haciendo cuando vos hiciste una simple pregunta. ¿Cómo fue volver a ver a Rubén? Esas cosas te conmueven, esas historias. Por ejemplo, yo no sabía que iba a encontrarla, porque vos vas a un lugar y no sabes detrás de qué pregunta está la respuesta que te pueda hacer decir, qué suerte que fui. ¿Y a quién te faltó entrevistar, digamos? ¿A quién te hubiera gustado? De todo esto que nombraste, digamos. De todos, no sé, no te puedo decir, Fabián. De los de Argentina me quedaron muy poquitos, de los músicos, ¿no? De los artistas. Tal vez, si hubiera tenido la posibilidad de conocerlo y de entrevistarlo y de cruzarme con él, a lo mejor alguno de los Beatles me hubiera gustado. Me hubiera gustado. Todavía puede ser. Todavía puede ser, todavía quedan algunos. Me hubiera gustado Lennon por una combinación particular, pero tendría que haber ido a verlo a Paul y haber hecho la gestión. Exacto. Pero, o a Ringo. Sí, no sé, me quedaría una lista larga. Si vos me decís, ¿a quién te hubiera gustado de la historia? Personajes mayúsculos de la historia ahí, qué sé yo. A Gandhi, si vos decís a quién te hubiera gustado, pero bueno, de los contemporáneos, de los cercanos, de los inmediatos, me hubiera gustado hacer una entrevista más larga que una conversación telefónica con Juan Filloy, por ejemplo. ¿Y con la política cómo te llevas? ¿Y los políticos? Yo en algún momento tuve un interés por la militancia política que me llevó a presentar a un candidato a presidente en la Plaza Olmos un par de veces. ¿En el 83? Claro. Y tuve ideas, digamos, progresistas. Podría decirse que hoy me podrían tratar de zurdito. Hoy con las etiquetas. Con las etiquetas. Pero bueno, bueno, en esa, no tenés que decir a quién. No tenés que decir a quién. A Oscar Allende, el Partido Intransigente. Admiraba la oratoria de Allende, la coherencia de Allende, hasta que después no fue coherente. Cuando terminó en el Senado, embarcado en algunas cuestiones que no vienen al caso ahora. Pero con él subí a un auto y viajé a un pueblo a presentarlo, y esa proximidad me dio una certeza de que mi admiración no estaba mal. Pero
después tomé mucha distancia de la idea de la militancia y de participar o de actuar en política. Siempre dije que si uno trabaja de esto, el día que se dedica a la política tiene que olvidarse de la independencia y la libertad del ejercicio profesional. Yo lo dije a algún colega, amigo, cuando eligió la política, a otro también se lo volví a decir, y a otro también se lo diría hoy por hoy, en estos días, en estas semanas, podría decirle. Pero en algún momento me tenté con la idea de que una gestión política es trabajar para la gente, es un servicio público. No estaría mal, me hubiera gustado hacerlo en Alpa Corral si hubiera tenido unos años menos. ¿Ese es tu lugar en el mundo, Alpa Corral? Y es un poco, sí, el lugar que uno terminó eligiendo para ahora, por ahora, pasar unos fines de semana. Para cuando venga la cuarta edad, a lo mejor sí te instalas Es ahí. es que se me cambiaron los planes. Yo tenía idea de que a los 50 años me iba a ir al Alpa Corral. Eso pasó hace mucho tiempo. Pero vino Donato, vino mi hijo, vino el varón, un nuevo hijo, un nuevo proyecto y bueno, a otra cosa. Bueno, Víctor, te agradecemos mucho la visita, ha sido un gusto charlar con vos. Y la última pregunta, que es común a todos los entrevistados que nos visitan, es ¿a qué te hubieras dedicado si no te dedicaras a lo que te dedicas? Sería muy difícil encontrar, posiblemente si hubiera tenido la posibilidad, digamos, el upgrade, dirían ahora, subimos de nivel, porque, digamos, para mí en algún momento la locución comercial, la animación, era mi ejercicio laboral. Claro. Y luego mi ejercicio profesional de aspiración en segundo plano fue el periodismo. Y mi vocación ha sido la música. Entonces vos tenés un poco que trabajás de esto, aspirás a aquello, pero te gusta lo otro. Y a lo mejor en síntesis, y por aquello que les contaba al principio, me hubiera gustado ser un director de cine. Pero a eso no llego ni cerca. No tengo tiempo, no me quedan horas. Gracias, Víctor, un placer. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima.